Buenas tardes. A continuación se presentará la práctica 13 de diseño factorial 2K, donde se resolverá un ejercicio que corresponde al diseño factorial 2K, en el cual tiene como objetivo determinar si los tratamientos son diferentes con el método de diseño factorial 2K. El ejercicio dice lo siguiente: se usa una máquina para hacer ranuras de localización en una tarjeta de circuitos impresos. El nivel de vibración en la superficie de la tarjeta cuando se hacen las ranuras se considera una fuente principal de variación dimensional de las ranuras. Se piensa que dos factores influyen en la vibración: el tamaño de la ranura A y la velocidad de corte B. Se seleccionan dos tamaños, un 16avo y un octavo de pulgada, y dos velocidades 40 y 90 RPM, y se hacen ranuras en 4 tarjetas con cada conjunto de condiciones que se muestran abajo. Las variables de respuesta es la vibración media con el vector resultante de 3 acelerómetros X, Y, Z en cada tarjeta de prueba. El ejercicio nos da la siguiente tabla en donde están las réplicas y las comisiones de tratamientos. En este caso aquí está por A y B. Para darle solución a este ejercicio, pues lo primero que necesitamos saber es o tener en cuenta es que los diseños factoriales se usan ampliamente en experimentos que incluyen varios factores, cuando es necesario estudiar el efecto conjunto de los factores sobre una respuesta. Es más importante de estos casos especialmente es el de K-factores, cada uno con solo dos niveles. Estos niveles pueden ser cuantitativos como dos valores de temperatura, presión, o bien cualitativos como dos máquinas, dos operadores, los niveles alto y bajo de un factor, o quizás la presencia o ausencia de un factor. Una réplica completa de ese diseño requiere 2 por 2, que es igual a 2 a la K. Observaciones y se le llama diseño factorial 2 a la K. Una vez entendido esto, pues vamos a sacar lo que son las hipótesis nula y alternativa, que pues quedarían de la siguiente manera. La hipótesis nula nos quedaría que HO, la combinación de los niveles de tamaño de la ranura factor A y los niveles de velocidad de corte factor B son iguales. Y la hipótesis alternativa nos quedaría que H1, al menos una combinación de los niveles de tamaño de ranura factor A y un nivel de velocidad de corte factor B es diferente. Este tamaño de ranura es factor A porque el problema ya nos dice que el tamaño de ranura es A y la velocidad de corte es B. Posterior a que tengamos nuestras hipótesis nula y la alternativa, pues vamos a pasar la tabla que nos brinda el problema. En la primera tabla, que va a ser datos originales, en donde simplemente insertar los mismos datos que nos da el ejercicio en otra tabla. Una vez que tengamos los datos originales en una tabla, vamos a ver cuántas réplicas hay. Como podemos ver, aquí nos está dando que hay 4 réplicas. En este caso no tuvimos que ordenar, ya el ejercicio nos da que hay 4 réplicas. Posterior a que ya tengamos cuántas réplicas tengamos, vamos a crear la tabla 2 que lleva por nombre arreglo factorial. En este caso, en este arreglo factorial, pues vamos a hacer una tabla de factor A, o sea, de 2 niveles, y del factor B igual de 2 niveles. En este caso, como anteriormente mencionamos, pues vamos a manejar valores cualitativos, donde pues vamos a manejar alto y bajo. En este caso, esa es la tabla modelo a seguir. Y podemos ver que aquí están puestos que son 4 réplicas por menos bajo B y por más alto B, así como respectivamente tanto para factor A como para factor B. Entonces, lo que procedimos a hacer acá, pues es llenar la tabla con las réplicas de la siguiente forma. Es decir, como aquí están en orden, vamos a poner que 18.2 hasta el 41, 27.2, 15.9 y 41. Y para el alto A, pues los valores van a ser perdón, aquí empecé mal.
En este caso, vamos a fijarnos de la tabla. Como ya el ejercicio nos está dando A y B, pues como lo primero que vamos a utilizar es menos bajo A y el menos bajo B, pues lo que vamos a utilizar van a ser estos, que son A y B en forma negativa, que es menos 1. En este caso, el primer dato que va en nuestra primera columna de réplica va a ser 18.2, 18.9, 12.9 y 14.4. Después, en la fila de más alto A, pues va a seguir esta porque va a ser más menos, como podemos ver que es acá, que en este caso va a ser el 27.2, el 24, el 22.4 y el 22.5. Ahora vamos a llenar la columna de menos bajo A y por más alto B. Como podemos ver acá tenemos menos A más B, que en este caso el primer valor va a ser 15.9, 14.5, 15.1, 14.2. Después vamos a llenar más alto A más alto B, que va a ser el primer valor 41, después 43.9, después 36.3 y después va a ir 39.9. Pues así quedaría llenado del arreglo factorial. Posterior a que tengamos nuestro arreglo factorial, pues del método A y B, porque son valores cualitativos, pues se maneja alto y bajo, vamos a hacer el análisis de datos. Pues el análisis de datos es como siempre lo hemos manejado. Primero vamos a darle en datos. Posterior a que le dimos en datos, vamos a darle clic en análisis de datos y pues nos arrojan las opciones donde le vamos a dar, o lo mejor dicho, la opción que vamos a marcar va a ser el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Le damos aceptar cuando ya seleccionamos esta y nos arroja una pestaña donde vamos a llenar con los datos. En este caso, en el rango de entrada, vamos a seleccionar desde la columna María hasta la última parte del arreglo factorial. En nuestra fila de muestra, pues son nuestros números de réplicas, que son 4, y nuestra alfa pues ya está asignada, que es de 0.05. Ahora le damos en la opción de rango de salida para que nos dé la opción de poner en una celda para que salga nuestro resumen del análisis de varianza de los dos factores con varias muestras por grupo. Una vez que ya tengamos seleccionado todo esto, le damos en aceptar y nos va a arrojar el análisis de varianza de dos factores con varias muestras. Como en este caso, la función que tiene esta celda María es emparejar para que podamos seleccionar los datos de forma correcta cuando hagamos el resumen. Una vez que ya tengamos el resumen, pues lo que nos va a servir va a ser el análisis de varianza, que es la última tabla, la cual nos va a originar la tabla 3, que le vamos a poner el nombre de análisis de varianza de diseño factorial 2 al cuadrado. En este caso, vamos a copiar los datos, o mejor dicho, primero vamos a copiarlos desde los rótulos hasta lo que es la probabilidad. Seleccionamos y le damos clic en copiar. En este caso, en este diseño factorial 2,
se van a invertir. La muestra va a ser el factor B, es decir, que este factor B, nosotros hemos puesto que el factor B corresponde a la velocidad de corte. Y las columnas va a representar el factor A, que es el tamaño de la ranura. Como podemos ver, en este caso aquí se invirtieron. Muestras va a ser factor A, muestra va a ser factor B y columnas va a ser factor A. Ya una vez que ya tengamos identificado esto, que en nuestro caso nos quedó velocidad de corte y tamaño de ranura, pues ya copiamos los datos correspondientes en la suma de cuadrados, grados de libertad y promedios de cuadrados, así como la F, y nuestras probabilidades que pues equivalen que la velocidad de corte tiene una probabilidad de 0.00001, el tamaño de ranura una probabilidad de 0.0004826 y la de la interacción equivale o tiene una probabilidad de 0.0001. Ahora lo que vamos a hacer una vez que tengamos nuestra tabla, vamos a comprobar si si las hipótesis de cada una de nuestras variables se van a rechazar o se van a aceptar. En este caso, para comprobar nuestra probabilidad de la velocidad de corte que fue de 0.000, le vamos a restar el alfa que fue de 0.05. en el cual nos da negativo y podemos decir que este se va a rechazar. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En el tamaño de ranura otra vez volvemos a tomar su probabilidad menos el alfa de 0.05 menos el 0.05 del alfa y nos da un negativo que igual se rechaza la HO y se acepta el H1. Y por último vamos a hacer la interacción, donde hacemos otra vez la probabilidad menos el alfa de 0.05, donde nos da un negativo, es decir que igual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Una vez que tengamos esto, pues solo vamos a comparar los resultados de los factores y de la interacción. Es decir, que aquí vamos a copiar todo, solo los tres puntos que van a ser velocidad de corte, tamaño de ranura y la interacción. Y vamos a copiar nada más los rótulos, los pegamos en los factores y vamos a copiar las probabilidades de cada uno de estos factores. Ya comprobamos que pues se rechaza. Hicimos los cálculos donde todos nos dieron negativos y pues los resultados nos van a quedar de la siguiente forma. Para la velocidad de corte, el resultado va a ser se rechaza HO y se acepta H1. En el tamaño de ranura va a ser se rechaza HO y se acepta H1. De igual modo en la interacción se rechaza HO y se acepta H1. Por lo que podemos concluir, después de haber hecho los análisis, pues es que nuestras conclusiones van a quedar de la siguiente forma. Para la primera, en conclusión nos va a quedar, se rechaza HO donde las medidas del factor velocidad de corte son iguales y se acepta H1 donde al menos una medida del factor de velocidad es diferente con una P de 0.000, que en este caso es este. Y la segunda es se rechaza HO donde las medidas del factor de tamaño de ranura son iguales y se acepta H1 donde al menos una medida de los tratamientos del factor tamaño de la ranura es diferente con una P de 0.0004, que es lo que podemos ver acá. Y por último tenemos la tercera
Conclusión que dice lo siguiente: se rechaza HO, la combinación de los niveles de tamaño de ranura factor A y los niveles de velocidad de corte factor B son iguales, y se acepta H1 donde al menos una combinación de los niveles de tamaño de ranura factor A y un nivel de velocidad de corte factor B es diferente, con una P de 0.0001. Y así concluimos el ejercicio de diseño factorial 2K.